los que ya están conmigo desde enero, febrero, les va a tocar participar hoy. Vamos a ver qué tanto aprendí. Me avisan cuando la pantalla esté, please. ¿La ven? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, entonces el día de hoy vamos a comenzar con lo que es neumatología. Ese es el nombre como rimbombante que recibe en teología, ¿verdad? Entonces, neumatología, pues todo lo que tiene que ver el estudio de lo que es el Espíritu Santo, viene del griego neuma, como dice ahí en esas letritas, neuma, que transliterado al alfabeto al que nosotros conocemos, ahí está, neuma con P, y significa espíritu, ¿verdad? El neuma, que es soplo, hálito, viento. Entonces, literalmente significa, o sea, él es un ser inmaterial, ¿verdad? Y logia, que viene de logos, que ya sabemos que es trastado y discurso. Entonces, vamos a estudiar la neumatología, es el trastado o discurso que tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo vamos a abordar al Espíritu Santo como persona y como deidad, él en su manera individual. Entonces, la neumatología es todo lo que tiene que ver con él, su ministerio, lo que tiene que ver con la diferencia contra llenura, con lo que es ser bautizado. ¿Se acuerdan que yo les decía en clases anteriores, cuando toquemos neumatología, vamos a ver un poquito más eso, lo que es el bautismo, lo que es la llenura, lo que es el sellamiento, los dones, los frutos, eso lo vamos a abordar en solo son 3 clases, hoy y 2 más. El concepto trinitario, primeramente, antes de entrar, vamos a ver que participen un poquito nuestros compañeros que ya conocen qué es la Trinidad, que nos den un concepto de las palabras, ¿qué es la Trinidad? ¿A qué se refiere? Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, todas las formas diferentes. Ok, exacto. Entonces, sabemos que hablando de manera teológica, ¿verdad? Que siempre hay que, la manera correcta de hablar, cuando mencionamos temas doctrinales y eso, hablando de manera teológica correcta, este es un dogma, así como pétreo, como digo, un dogma pétreo de lo que es el cristianismo, ¿ok? ¿Por qué hago énfasis del cristianismo? Porque, claro, no vamos a encontrar un concepto trinitario, o sea, de un Dios manifestado en 3 formas en el Islam. El Islam solo es Alá, Dios y punto, ¿verdad? Solo hay uno solo. Pueden creer en Mahoma y eso, pero Mahoma es su profeta, pero solo es Alá, un Dios y punto. Lo mismo ocurre con el judaísmo. Para el judaísmo es Dios, Yahvé y punto. No existe más, no existe otro que el hijo, que eso no existe, ¿verdad? Entonces, este se convierte en un dogma pétreo, o sea, básico de lo que es el concepto del cristianismo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo le atribuimos a Jesús Cristo, o sea, Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, también le atribuimos lo que es ser deidad. ¿De qué se refiere el concepto trinitario? Como dijo Diego, pues es una sola esencia, ¿verdad? Solo hay un Dios, una deidad, o sea, una sola esencia, pero manifestado de 3 diferentes maneras, o sea, como 3 personalidades, por así decirlo, ¿verdad? El Padre, que es increado e engendrado, o sea, que es preexistente, el Hijo, que tampoco ha sido creado, sino que fue engendrado por el Padre, pero desde antes de la fundación del mundo, y el Espíritu Santo. Pero con respecto al Espíritu Santo, igual hay diferencias. Yo les hablo al inicio de la iglesia fundada por los apóstoles, es cuando se separa la iglesia ortodoxa de la iglesia católica romana. Y se separan por una diferencia pequeña en lo que es el credo apostólico. Y tiene que ver con esto, con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para la iglesia católica romana, el Espíritu Santo procede tanto del Hijo como del Padre. Y para la iglesia occidental, o sea, de Grecia para allá, el Espíritu Santo procede solo del Padre. Entonces, la deidad que nos presenta la Biblia son 3 en uno solo, 3 unidos en amor. Nosotros cuando vemos la clase desde el inicio, bueno, los que están conmigo, vamos viendo a qué se refiere la Trinidad y cuáles son los
las características del ser, de la deidad. Entonces me las van a decir ahorita. ¿Qué es lo que hace a Dios ser Dios? Las características de la deidad, los que estuvieron conmigo. Vamos, acuérdense. Que es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, eterno, infinito. Perfecto. Entonces, esas son las características esenciales de la deidad. Lo que hacen a Dios ser Dios y que nadie más tiene, que Satanás no tiene, y por eso no lo ponemos a nivel de Dios, es que Dios es omnipotente, o sea, que Él puede todo, omnipresente, que está en todas partes, omnisciente, que Él lo sabe todo. Esas tres omni no las tiene nadie, no las tiene Satanás, no las tiene nadie. Y aparte que es eterno e infinito. Eterno tiene que ver con el tiempo, o sea, él no tiene extensión de tiempo, no tiene principio ni fin. Y infinito es como en espacio, ¿verdad? Entonces, esas características son propias de la deidad. Cuando decimos la deidad porque nos queremos referir a los tres, ¿verdad? No decimos, porque normalmente cuando nosotros decimos Dios, nos viene a la mente solo Dios Padre. Entonces, el término de deidad es el que utilizamos para referirnos a los tres. Entonces, es una característica que comparte la deidad. Entonces, si Dios Padre es eterno, infinito, es Dios. Si Dios Hijo, o sea, Jesucristo, es todas esas, y el Espíritu Santo, vamos a ver que igual comparte todas esas características, entonces ellos también son deidad, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que es una sola sustancia, porque la sustancia es deidad, ser Dios. Nadie más lo tiene, pero dividido en tres formas o tres personas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene, como decir, sentimientos, emociones, y eso lo hemos visto. Versículos que dicen, bueno, por tanto, ir y enseñar, bautizar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús dice que cuando fue bautizado y salió del agua, los cielos fueron abiertos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del Padre. Ahí está bien evidente los tres igual. Génesis dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el concepto hebreo, el plural tiene que ver con dos o más. O sea, más de dos, pues, no dos, más de dos. Entonces, cuando Dios en la Biblia dice, hagamos a nuestra imagen, entonces Él está diciendo, y a nuestra imagen y semejanza, no está hablando individualmente, ¿verdad? Está hablando de una manera plural. Desde el inicio de la creación, ese pluralismo dentro de la unidad, porque son una sola cosa, entonces hay una unidad, pero hay un pluralismo dentro de ellos, se deja evidenciar, ¿verdad? Porque no tendría sentido que le diga a un ángel, hagamos a nuestra imagen, porque un ángel no comparte la imagen y la semejanza con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿a quién estaba hablándole? ¿Por qué habló en plural? Y en el concepto hebreo, plural es más de dos. ¿Quién es el Espíritu Santo entonces? El Espíritu Santo, ya habiendo hablado del concepto trinitario, vamos a hablar de Dios, de Dios Padre, nosotros ya lo vimos en cursos anteriores, y de Dios Hijo, vamos a hablar en el siguiente módulo. Entonces, en este vamos a hablar nada más de lo que es el Espíritu Santo, que es una persona real, no es una influencia abstracta, ni solamente una fuerza poderosa, sino que a él se le atribuyen todos las características, ¿verdad? De lo que es la deidad. La Biblia, oigan bien esto, que comienza y termina con la persona y la obra del Espíritu Santo. Desde Génesis 12, que dice que el Espíritu de Yahvé se movía sobre las aguas cuando todo está desordenado, hasta Apocalipsis 22, 17. Así abre y así cierra la Biblia, con el Espíritu Santo. Las diferentes obras del Espíritu Santo, pues ya sabemos que es el consolador, suplidor, defensor, intercesor, etcétera, etcétera, etcétera. Yeshua dijo cuando él se iba, es necesario que yo me vaya y les envíe a otro consolador. Igual otro nombre que recibe de sello o es de las arras, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La personalidad del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, comprobable en la Biblia que es una persona y que es deidad. ¿Cómo sabemos que es una persona? Tiene entendimiento. Los versículos bíblicos siempre les digo yo, o sea, bien difícil que aquí los leamos, se los pongo para que ustedes, asumo yo en sus casas que están estudiando,
¿Por qué? Porque es bien difícil que vayamos viendo todos los versículos aquí porque no me daría a mi chance. La verdad no me daría chance de buscar todos los versículos. No terminaríamos nunca el tema. Entonces, eso yo les pido a ustedes que por favor los revisen en sus casas. Entonces, el Espíritu Santo tiene su vida propia, sí tiene. Tiene emociones, sí. ¿Por qué nos dice un versículo? Que Él a quien Él quiere le da dones. ¿Tiene emociones? Sí, porque puede ser contristado. El Espíritu Santo habla, da testimonio y testifica. ¿Por qué? Dice testifica que viene de martureo. Bueno, cuando hablamos de ser discípulos y de ser, ese fue lo que se le fue encomendado a los apóstoles, ¿verdad? Que fueran a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dice, y me seréis testigos en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero, ¿qué quiere decir testigo? O sea, viene la misma raíz de martureo, y martureo con con gemidos indecibles. Aun cuando nosotros no sabemos lo que nosotros queremos, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, todo esto que tiene emociones, tiene sentimientos, ya lo hemos visto, que es parte de la personalidad. ¿Dónde se encuentra la personalidad? O sea, el alma de cada uno de nosotros, en la conciencia, en la inteligencia, en las emociones y en nuestra voluntad, en esas tres áreas. Y el Espíritu Santo posee precisamente esto: entendimiento, emociones y voluntad. Entonces, eso es sinónimo de personalidad. Entonces, él tiene una personalidad, tiene cualidades de una persona. ¿Tiene sentimientos de una persona? Sí. Puede entristecerse, puede ser insultado, podemos mentirle. Sabemos que en Hechos encontramos un montón de ejemplos. Puede ser blasfemado. Entonces, en Hechos, pues, ¿cómo se le miente al Espíritu Santo? ¿O cuál es el castigo que recibe una persona por mentirle al Espíritu Santo? Donde se demuestra que es Dios realmente. El evento que pasa con Ananías y Zafira, ¿verdad? Que ellos llevan lo que correspondía a la venta de un terreno, por así decirlo. Y ese terreno ellos nos dan el total, mienten en el valor. No se trata de que Dios nos va a castigar porque no le demos todo a la iglesia, ¿verdad? No, se trata de que ellos ya habían hecho un pacto, una promesa, ¿verdad? De dar el dinero, llevan y en vez de decir, miren, me dieron 50,000 por esto, dijeron, me dieron 49,000, por así decirlo, y se quedaron con 1,000 para ellos. El problema estuvo en haberle mentido, y les dice Pedro, no fue a hombre que les mintieron, le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios, y en el acto cabalito mueren y caen como pollos, ¿verdad? Entonces, uno diría, puchica, pero que Dios más estricto, más exagerado, ¿verdad? Como por algo, una mentirita así, se lo voló a los otros dos, ¿verdad? Dios ya no hace esas cosas en estos tiempos. Creo que ya no las hace, porque en ese momento lo que quería era demostrar. O sea, recuerden que Hechos, siempre les digo que es un libro bien interesante, un libro histórico de las manifestaciones del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo, algo que antes en el Antiguo Testamento no estaba. Por eso es que era de manera visible que descendían las lenguas de fuego. ¿Ya no sucede? No, porque ya no es necesario. Nosotros ya creemos en el Espíritu Santo, ya sabemos la existencia, pero en aquel momento era necesario que hubieran pruebas físicas, audibles, tangibles. Entonces, por eso hablaban en lenguas todos, ¿verdad? O por eso ese tipo de cosas como le miente el Espíritu Santo y ¡puf!, cayeron muertos. Porque lo que quiere es un libro como histórico demostrativo, demostrar que Él es Dios y que no se le puede mentir, ¿verdad? De esa manera es disciplinado. Se puede blasfemar, abuso verbal. ¿Qué es blasfemia? El abuso verbal contra la reputación de alguien por rumores o dichos malignos. Desacreditar, insultar, herir y difamar. Nosotros sabemos que la Biblia dice que el único pecado que no es perdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso lo tenemos cuando a Jesús, los fariseos, o sea, Jesús acaba de sanar a alguien y los fariseos le dicen, en el nombre de Belcebú lo hiciste. O sea, le estaban atribuyendo a Jesús, que también es Dios, y al Espíritu Santo, que también es Dios, el haber hecho algo en nombre de Satanás, de Belcebú. Entonces, dudar de esas cosas, por eso es que yo siempre soy bien
bueno, los que ya llevan bastante conmigo saben cómo soy yo de recalcar y de repetir. Absténgase de hacer comentarios de un pastor tal, apóstol tal, sacerdote tal, si es o no es hijo de Dios, si sanó en nombre de Dios o no, si es ungido, absténgase, porque miren, lo que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, atribuirle a Satanás o a otras cosas poder que solo él ha dado. Entonces, yo siempre les repito, como nosotros no nos consta, a mí no me consta quién es salvo, a mí no me consta si es de Dios que está hablando, si es el Espíritu Santo. Entonces, una cosa es que yo no les crea, ¿estamos de acuerdo? Una cosa es que tampoco esté de acuerdo con lo que estén haciendo. Una cosa es que me parezca esto de la teología de la prosperidad abusado, estamos de acuerdo. Pero una cosa muy diferente es que de mi boca salga juicio para esa persona, ¿ok? Que yo dude, porque como no estoy segura, no puedo yo asegurar si es el Espíritu de Dios en él, ¿ok? Porque acuerden que todos tenemos pecados, pues, y todos tenemos imperfecciones. Entonces siempre lo recalco, porque esto fue lo que hicieron los fariseos, precisamente, ¿verdad? Dudar de un milagro hecho por Jesús en el nombre del Espíritu Santo, o sea, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿podemos resistirnos a él? Sí. ¿Puede enfadarse, irritarse? También. Ahí están los versículos. ¿Podemos apagar el Espíritu Santo? También. Los nombres y los títulos que recibe. Bueno, dice la Escritura que 97 veces aparece como el Espíritu Santo y después son otros nombres dados. A ver, ¿quién me dice algún nombre con el que le habla o se refiere a él o con el que lo conoce? El Consolador. El Consolador, ajá, ¿alguien más? ¿Alguien más? Hello. Consejero también, creo. Consejero. ¿Quién más? Creo que es el Rúa también. ¿Cómo? Rúa también. El Ruach le decimos que es el nombre hebreo para decir hálito también, ¿verdad? Entonces, bueno, el Espíritu recibe nombres como el Espíritu de Dios, ahí están donde los encontramos. El Espíritu del Señor, Lucas 4:18, cuando Jesús está leyendo la porción de Isaías, ¿verdad? Que dice, el Espíritu de Dios ha venido sobre mí, ¿verdad? El Espíritu del Dios viviente, ahí están igual las características, en los versículos, el Espíritu de Cristo, ahí están, el Espíritu del Padre, o sea que si se fijan, o sea, en la Biblia hay un sinnúmero de nombres o de títulos que recibe, ¿verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Eterno, el Espíritu de Sabiduría y Revelación, o sea, hay un montón. Ustedes los pueden encontrar y buscar los versículos, pero lo que quieren decir, todos estos nombres, si se fijan, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu Eterno, lo que nos está enfatizando es en que en su naturaleza, en su deidad, sus atributos, sus funciones. Entonces, no importa el nombre que ustedes, si es Espíritu de Dios, si es Espíritu de Sabiduría, si es Espíritu Eterno, no importa. Lo que todos estos nombres o títulos que recibe, lo que nos está enfatizando es su sustancia, o sea, su naturaleza, que Él también es Dios. Él también es parte de la, o sea, Él también es deidad, el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí hay más espíritu de conocimiento, consejo y poder, espíritu de gracia y oración, espíritu de juicio, espíritu de devastación. Bueno, el soplo omnipotente, poder del Altísimo, el espíritu de santidad, el consolador, que es lo que en griego se dice paracleto, que es el ayudador, el espíritu de amor, nombres y títulos, bueno, el espíritu de verdad, el espíritu de vida, espíritu de fe. Podemos seguir dando un montón, ¿verdad? Ahí están los nombres en griego también. El espíritu de la profecía, la unción del santo, el espíritu de gloria, el aliento de vida. Símbolos que se utilizan. ¿Cómo se refiere al Espíritu Santo? Pues todos nosotros estamos asociados con que el Espíritu Santo y es la paloma, ¿verdad? Entonces, claro, como les digo, son hechos que fueron utilizados así para demostrar algo. Entonces, claro, estaba siendo Jesús bautizado, se escucha la voz del Padre, pero desciende en forma de paloma para que vieran lo que estaba sucediendo, los que estaban ahí. Pero lo que hay que tener cuidado es en no idolatrar, o sea, hacer ídolos
o creer que específicamente esto es la paloma del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque igual en otras culturas como ser Egipto, la paloma se le atribuyen ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esto solo es una manera de representar, pero sería lo mismo que decir, no, yo ando un crucifijo guindado, solo porque creo que ese es Jesús literal en la cruz, ¿verdad? Entonces, lo mismo con el Espíritu Santo, no es que vamos a hacer de las palomas o de un objeto en forma de paloma como algo que venerar. También está asociado con el fuego, como vemos las lenguas de fuego que descienden, aire o aliento, ¿verdad? Como soplo. Cuando descendió sobre los que estaban en el aposento, el Espíritu Santo, dicen que hubo un estruendo, ¿verdad? Que movió todo, las paredes y todo, como la paloma, como un sello, que son las arras, que son sellos. Las arras que nosotros normalmente hablamos de las arras cuando nos referimos a los anillos de los esposos, pero en aquel entonces se refería igual a los sellos que llevaban como las cartas del rey, que eso era algo intocable, ¿verdad? Entonces lo mismo, eso es lo que hace el Espíritu Santo, por eso se le dice las arras, porque Él nos sella como propiedad de Dios. Con el aceite, la unción está relacionado, otro símbolo, otro nombre, el Espíritu Santo. Vamos a ver cuál es la obra del Espíritu Santo entre la iglesia. Hasta ahora lo que hablamos en la clase pasada, ¿qué dijimos que hacía el Espíritu Santo? A ver. ¿Cómo hacía? ¿Cuál es la función que ejerce el Espíritu Santo dentro de la iglesia? Es la esencia, ¿no? ¿Ok? ¿Quién más? Yo les dije cuando hablamos de la clase aquella de la piedra angular y todo ese tipo de cosas, que era como decir que el pegamento que mantiene unido a todo eso, quien le da vida al cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo. Es donde radica la diferencia con lo que era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Él ya está de manera permanente y Él es el que le da como cohesión al cuerpo de Cristo. Entonces el Espíritu Santo es el supervisor general de la iglesia. Recordemos que Cristo es la cabeza, ¿sí? Yeshua es la cabeza, pero el que está aquí con nosotros, el que es permanente, el que nos mantiene unidos, el que nos revela, el que nos instruye, el que nos convence de pecado, el que nos redarguye, el que nosotros contristamos, o el que viene esa como conciencia de pecado, es el Espíritu Santo. Entonces el gran maestro de la iglesia es el consolador de los cristianos, es ayudador y el poder de Dios en la tierra. O sea, cuando en hebreo usted dice el Ruach HaKodesh o la Ruach HaKadosh, porque lo va a escuchar en hebreo que así hablar de la Ruach HaKodesh o del Ruach HaKadosh, o sea, es realmente decir el poder de Dios, la manifestación así indudable de Yahweh aquí con nosotros, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es un poder de la divinidad en la tierra. Como dijimos, ya vimos que Él es persona, lo podemos contristar, sí, pero también es deidad. ¿Cómo comprobamos que Él es deidad? Él es el autor, el inspirador y gestor de lo que es la Biblia. Él es el que, la Biblia sabemos que ha sido exhalada por Dios. ¿Cómo viene esa iluminación y esa revelación a las personas? Pues a través del Espíritu Santo. Es omnipotente, o sea, todopoderoso, tenemos el versículo, es omnisciente, todo lo sabe, y el Espíritu Santo es omnipresente, o sea, está en todas partes. Además, en Hebreos 9:14 nos dice que Él es eterno. Quisiera que alguien me buscara 2 Corintios 13:14. Eso está en su manual. 2 Corintios 13:14. La relación del Espíritu Santo con las demás personas de la Trinidad. ¿Quién tiene ahí la Biblia? Que me ayude. Yo aquí lo tengo. Ok, lea. 13:14, ¿verdad? 2 Corintios. Sí, 2 Corintios 13:14. Okay. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean... Escuche, despacio. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y el ¿qué? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ok, sean con todos vosotros. Es a la iglesia donde vemos que les he dicho siempre que la diferencia entre la deidad que nosotros adoramos, o sea, la deidad divina, que es una deidad trina,
de Padre, Hijo y Espíritu Santo, con los triunviratos o las divinidades en otras culturas, ya llámese egipcio, maya, que siempre trabajaban como en tres, ¿verdad? Es que Yahvé, Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan en unidad. Entonces, ese versículo de eso nos habla. Habla del amor de Dios, porque es el amor de Dios el que hizo como el plan salvífico, les he dicho yo, ¿verdad? Él está en su mente y su amor hizo el plan salvífico, pero es la gracia de Jesús, o sea, es la obra de Jesús que compró esa salvación, pero dice que es la comunión del Espíritu Santo, o sea, es el Rúa el que nos mantiene a todos unidos y dentro de esa gracia, ¿verdad? Porque si es el Espíritu Santo el que nos consuela, el Espíritu Santo es el que nos llama, el que nos atrae, y es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, es el que nos mantiene dentro de lo que es la salvación. El ministerio del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere esto? ¿Cuál es la obra de él, verdad? La obra dentro de la salvación es como lo que les estoy diciendo. ¿Cuál es la obra dentro del plan salvífico? Pues el Espíritu Santo es el que convence a las personas de pecado. ¿Qué quiere decir? Que no importa cuánto yo me desgaste diciéndole a una persona, mira esto, esto, esto y esto, mira, se salvo, mira, lo puedo andar evangelizando, pero al final el único que convence de pecado, el único que se encarga de hacer eso es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que llegamos a la conclusión siempre de que se salva el que Dios quiere realmente, ¿verdad? Es por pura misericordia, porque si ese convencimiento solo puede llegar a través del Espíritu Santo, quiere decir que ya está dentro del plan de Dios. Además dice que el Espíritu Santo es el que atrae a la gente a Yeshua y ilumina la luz del Evangelio a sus corazones. Además, el Espíritu Santo es el que produce el crecimiento espiritual en cada uno. Él pone el querer como el hacer. El Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos instruye en las casas. En este tiempo creo yo que es más evidente, no sé si a ustedes les ha pasado en la pandemia, ¿verdad? Que al no tener contacto con una iglesia física, al no estar yendo, estar viendo a los pastores, estar viendo a los líderes y esto, realmente se ha hecho más evidente la presencia del Espíritu Santo en las casas, que es el que nos enseña, realmente el que nos dirige, el que nos va mostrando. Ay, se quedó alto. La obra del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Okay? ¿Cuál es la obra? A ver, ¿qué dijimos que hizo en Pentecostés? ¿En serio? Ok, quedamos, ¿verdad? De que hay que hablar, no es que la iglesia en ese momento, que hemos hablado de los diferentes conceptos de iglesia, ¿verdad? De iglesia invisible, de iglesia visible y iglesia organizada. Sabemos que la iglesia visible inicia en Pentecostés, la visible, porque es donde toma poder, porque ¿quién es el que le da ese poder al Espíritu, a las personas? El Espíritu Santo. Sabemos que Pedro pasó de estar amedrentado, encerrado en una casa con los demás, de haber negado 3 veces a Jesús. Eso era Pedro, ¿verdad? Con miedo, con lo que fuera, pasó a dar testimonio y terminar ofrendando su vida por esta convicción. ¿Y quién pudo haberle dado ese poder? Nada más, el convencimiento sobre el Espíritu Santo. Cuando descendió, cuando desciende el Espíritu Santo, hemos hablado de cómo Pedro predica en ese momento y 3,000 son convertidos. O sea, el poder que el Espíritu Santo le dio a la iglesia, ¿verdad? Fue a partir de ese día de Pentecostés, porque antes sabemos que no era permanente. Entonces, ahí igual en su manual habla de la diferencia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento parecía que el Espíritu Santo solo estaba para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y no era permanente, sino que habitaba en alguno que otro. Yo siempre les he contado que, a diferencia de lo que nosotros ahora tenemos en este tiempo, cuando un israelita quería ir a consultar a Dios porque quería dirección en algo, o sea, se presentaba con el sacerdote, le llevaba ofrenda al sacerdote para que el sacerdote intercediera por él ante Dios, o sea, para que el sacerdote presentara la ofrenda y después esperaba respuesta, ya fuera por algún método que el sacerdote utilizara o ya fuera porque el profeta hablaba en nombre de Dios, ¿verdad? Pero no es que la persona tenía acceso directo, no es que la persona, el Espíritu Santo moraba en ellos. Los israelitas, o sea, seguían los mandamientos simple y sencillamente porque se los memorizaban. Sabían desde chiquitos que era malo hacer esto, estaba prohibido hacer esto, por conocimiento, por memoria, ellos sabían lo que Dios había prohibido, pero no es que había un convencimiento de no hacerlo correcto, de hacerlo correcto, perdón. Por eso es que constantemente pecaban. Y tenemos los casos de personas como Sansón,
Saúl, David, que una vez que pecaron, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu que había en ellos los dejó. Sabemos que Saúl nos dice en la Biblia que incluso después de haber caído en pecado, el Señor envió un espíritu de tormento a Saúl. O sea, Saúl se ponía locos por ratos, pues el Espíritu Santo no habitaba en él. Sansón igual, por haber pecado, perdió la fuerza, que era la fuerza del Espíritu Santo, lo dejó. O sea, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era prácticamente para el pueblo, para un solo pueblo, o sea, el pueblo de Israel, y venía y se iba por momentos. O sea, pecaba y lo soltaba. No era algo permanente. Y eso es lo que Jesús hizo. Esa es la diferencia. Ese es el velo que Jesús rompe. Es lo que hace igual cuando le quita el poder a la muerte, cuando él rompe que velo, ya tenemos acceso. Pero además, el Espíritu Santo, él envía al Consolador, al Espíritu Santo de una manera permanente. O sea, una vez que yo soy convertida, que lo he recibido y que me ha sellado, o sea, aunque yo peque, no es que el Espíritu Santo me deja. Que yo lo apago, sí, decía anteriormente que sí, se puede apagar el Espíritu Santo, se puede entristecer, pero no es que me deja, no es que, gano la salvación, pierdo, las vuelvo a agarrar, las pierdo. No, el Espíritu Santo una vez me sella, estoy sellada y punto. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, lo hemos repetido, y por medio del Espíritu Santo es el que dirige, gobierna y guía los asuntos de la iglesia. Más adelante vamos a ver que el que distribuye los dones, bueno, claro, es Jesús, pero es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que llama, prepara y vitaliza los varios ministerios en la iglesia y a cada miembro del cuerpo de Cristo de acuerdo a su lugar y función particular. Entonces, es el que se encarga de a cada uno, o sea, llamarlo con su forma, sus dones, para que realice su oficio, ¿verdad? El Espíritu Santo trae unción y poder e imparte los dones, como dijimos, a los miembros de la iglesia. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo con respecto a la obra del Espíritu Santo, tanto en su ministerio, en lo que es la obra salvífica, como lo que hace en la iglesia. Comentario, pregunta. Si voy muy rápido, deténganme. Por el momento todo bien, David. Los demás, porfis. Vamos bien, Ale. ¿Estamos bien? ¿No se han dormido? No, por acá no hay preguntas tampoco, David. Ok, gracias. Bueno, entonces hemos hablado de cómo estaba en el Antiguo Testamento. Si tienen su mano a la mano, habla de la obra del Espíritu Santo en la creación. Dijimos que de Génesis el Espíritu Santo aparece ahí, que se movía sobre las aguas cuando todo estaba desordenado. Dice que su actividad... ¿Quién tiene el manual ahí para que me ayude a leer? ¿Quién lo tiene a mano? Yo lo tengo en mano, pero ¿qué parte? Lo leemos. Bueno, el tema 21 dice el Espíritu Santo, persona y deidad, ¿verdad? Ajá. Bueno, la segunda página. ¿Dónde está la obra del Espíritu en la creación? La obra del Espíritu en la creación. La letra B, su actividad. ¿Quién me ayuda a leer ahí? ¿Puedo leerlo? Porfa. ¿Lo leo? Sí. La letra B, su actividad. Estuvo involucrado en el planeamiento general del universo. Estuvo activo con la relación a la creación de las estrellas del cielo. Salmo 33:6. La siguiente página. Participó en la creación de la tierra. Génesis 1:2. La palabra movía. En otras referencias, halladas solamente en Deuteronomios 32:11. Y revolotea o aletea. Jeremías 23:9. Tiembla. Significa que el espíritu rondaba por encima de la tierra, aún no formada ni habitada, y la cuidaba. Otro inciso, obró en la creación de los animales, Salmo 4:30, y del nombre, Job 27:3, 33:4. No sé, continúa, dice la parte número 2. Sí, lea, por favor, aunque ya lo vimos, pero vamos a ver. Sí, lea, por favor. Parte 2. La obra del Espíritu en la revelación y la inspiración. Versículos específicos del Antiguo Testamento como 2 Samuel 23:2 y Miqueas 3:8.
indica que los profetas hablaron por medio del Espíritu. Además, el Nuevo Testamento atribuye al Espíritu Santo ciertas citas del Antiguo Testamento. Cuando, debatiendo con los fariseos, Cristo citó Salmo 110. Él reconoció que fue escrito por David, pero dado el Espíritu, Mateo 22:43. Pedro aporta la afirmación más inclusiva sobre el tema, en 2 de Pedro 1:21. Las profecías no se originaron por la voluntad del hombre, sino que los escritores fueron llevados o movidos por el Espíritu. Otros, Hechos 1:16, Hechos 4:25, Hebreos 3:7, 10:15 al 16, indican claramente que el Espíritu cobró en comunicar la verdad de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Ok, gracias. Entonces, después dice la obra del Espíritu Santo en relación a las personas, es lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Que Él es el que hace la obra de convencimiento en cada uno, Él es el que nos sella también, es el que se encarga de la conversión, y eso, ¿cómo lo hace? Lo vamos a ver igual en otra clase más adelante, cuando veamos el tema de la salvación. El alcance de su obra, bueno, según su manual, bueno, solo habla ese pedazo del alcance de su obra, tiene que ver con cómo estaba en el Antiguo Testamento y cómo es ahora. Y ya para terminar, pues vamos a ver el Espíritu Santo en la vida de Jesús. ¿Qué participación tuvo, qué relación tuvo el Espíritu Santo, qué relación tiene con Dios y con Dios Padre y Dios Hijo, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios Padre es el que orquesta todo, Dios Padre es el que orquesta todo, por medio de Jesucristo se lleva a cabo, ¿verdad? O sea, por la obra que Jesucristo hizo, sabemos que ahora incluso Él es nuestro abogado, intercesor que tenemos delante del trono, pero el que está en medio, el que habita en medio de nosotros, el que hace todo en la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces a veces como, creo que depende de cada quien, cada quien se identifica más con uno, ¿verdad? Algunos con el Espíritu. Yo en lo personal sí fallo bastante, creo, en esta parte de que a veces parece que uno le da como más importancia a uno de los tres, ¿verdad? Y menguamos un poco las otras dos. Yo en lo personal soy muy identificada con Dios Padre, con el Abba, ¿verdad? Con sentirme su hija y así consentida. Entonces, solo me enfoco más que todo, como les digo, en la parte de Dios Padre, y parece que dejamos un poquito de lado lo que es la obra del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice los diferentes versos que nos hablan de que el Espíritu Santo estuvo presente en la vida de Jesús siempre. Es que Jesús fue nacido del Espíritu Santo. Sabemos que cuando le anuncia a María, el ángel Gabriel le dice que va a tener un hijo y que es el Espíritu, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo que la va a visitar. Era lleno de la plenitud del Espíritu, Juan 3. Jesús también fue guiado por el Espíritu, Lucas 4. Caminaba en el poder del Espíritu, Lucas 4:14. Sabemos que incluso fue el Espíritu Santo que lo llevó al desierto. Bueno, el Espíritu Santo estuvo presente en su bautizo. El Espíritu Santo fue el que lo llevó al desierto para ser tentado. Él era ungido por el Espíritu, predicaba y enseñaba la palabra de Dios por el Espíritu Santo, sanaba a los enfermos por el Espíritu, expulsaba demonios por el poder del Espíritu Santo, porque ya vimos el versículo que le achacan cuando él echa fuera demonios y los fariseos le dicen que en nombre de Belcebú, él lo estaba haciendo en nombre del Espíritu Santo. Entonces fue a la cruz y se ofreció en el Calvario por el Espíritu, dice Hebreos 9:14, fue resucitado, fue levantado entre los muertos también por el Espíritu de Dios, y sigue su ministerio y misión en la tierra hoy por medio del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que gobierna y dirige los asuntos de la iglesia, ¿ok? Entonces, no sé, cada uno me puede contar sus experiencias, ¿verdad? Esta clase es un poquito rápida, realmente porque solo es recalcar el hecho y recordar de lo que es el tema de la Trinidad, no quitarle el lado al Espíritu Santo, saber que es persona, que puede ser contristada, que puede ser nuestro amigo consolador, pero que él igual comparte las características esenciales de la deidad, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Si el Espíritu Santo mora en mí, mora en Diego, mora en Maribel, mora en Don Medardo, etcétera, 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 quiere decir que él es omnipresente. Mora en los chinos,
mora en los australianos. Entonces, él es omnipresente. Entonces, comparte las características de la deidad, tiene su ministerio bien, bien claro. La Biblia nos lo dice, él es el que nos consuela, el que nos redarguye, el que nos sella, el que se encarga de nuestra conversión, etcétera, etcétera. Nos convence de pecado. Entonces, si no fuera por el Espíritu Santo, pues realmente no estaríamos aquí. Él es el que gobierna y dirige la iglesia, y siempre se los he dicho, es una manera de decirlo, es el pegamento que mantiene la cohesión dentro de las diferentes partes del cuerpo de Yeshua. ¿Alguien que quiera participar? ¿Decir algo? David, Uh-huh. la verdad es que lo que usted dijo me llamó mucho la atención. La verdad es que yo también tengo ese problema de como de prestarle una atención a dos y dejar uno de afuera, o a veces solo enfocarse en uno de la Trinidad. Y a veces yo creo que es con el Padre. También con el Padre estás más identificado. Fíjese que yo estoy más identificado con Jesús Ok. y el Espíritu Santo, y hay veces que el Padre es como... A la inversa, más bien, que me pasa a mí. Sí, a la inversa. No sé, hay que encontrar como un balance, pero ese balance es como algo difícil, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver como cuál es el que se nos presentó, ¿verdad? Sí. Entonces, si a vos se te presentó más como ese Jesús que vino a morir por tus pecados y te rescató, entonces, claro, te identificas más como Jesús. En el contrario, yo igual desde que estaba, como desde que soy chiquita, lo conocí y me han llevado a la iglesia de chiquita, pues claro que mi identificación ha sido más con ese Dios Padre, ¿verdad? Que me ha cuidado, que me ha guardado, que soy su hija consentida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver con en qué momento se te presenta, creo yo, también cómo se te presentó. ¿Alguien más? Bueno, ¿será que hoy no sé? Ajá, podemos sí. ver como un hermano, partiendo de que es hijo del Padre. Bueno, de hecho, si él es el unigénito, el primogénito, sería igual, como le digo, uno no puede ser como religioso en este tema, ¿verdad? Ajá. Si Es que yo me él hice la es pregunta, Dios, él es Dios. sí. Ajá, porque sé que Jesús es Dios también, ¿verdad? Hablando de la Trinidad. Pero una vez pensando yo, bueno, si él es padre, ve, si es hijo de Dios y yo soy hija, entonces somos Entonces hermanos. somos Dios, entonces, podría verlo como un hermano mayor. Sí, yo no le voy a decir que no, ¿me entiende? Porque eso tiene que ver como cómo usted se identifica. O sea, mucha gente igual piensan en Dios más en un lado materno, de Sí. repente porque no han tenido madre, ¿verdad? Entonces yo no le puedo atribuir un sexo a Dios porque es espíritu. Sí. No le puedo atribuir sexo porque él es espíritu. Pero, y tradicionalmente en la Biblia pues se habla de un Dios Padre, pero si una persona a nivel ella, en su intimidad, se identifica a él y le tiene características maternas, yo no le puedo decir que esté incorrecto. Le puedo decir que esté incorrecto si empieza a enseñarle a otros que Dios es mujer, madre, ¿verdad? Pero si ella así lo siente y de esa manera se ha identificado con él, yo no le puedo decir que es correcto. Entonces, lo mismo a usted. Una cosa es que sepamos que él es Dios, igual Jesucristo, y que está allá a la derecha del Padre y que es nuestro intercesor, pero si usted lo siente como un hermano mayor, yo no le voy a decir que es incorrecto, porque igual a veces... No es que lo sienta, sino que fue un pensamiento que ya se me vino. En realidad yo igual que usted soy más de padre, siempre me dirijo padre, padre, padre. Está Soy más identificado. Padre. Pero fue un pensamiento que un día se me vino. Sí, que es válido pensar eso, porque realmente es cierto, lo tenemos ahí arriba intercediendo por nosotros y a veces, bueno, dependiendo qué hermanos tenga, ¿verdad? Hay buenos hermanos que esa es la función que hacen, ¿verdad? Un hermano mayor de defenderla a usted ante su papá. Muchos hermanos son de ese tipo, ¿verdad? Entonces, no. ¿Alguien más? ¿Todo está correcto? No les voy a pedir que enciendan las cámaras mejor porque siento que están dormidos, que no están ahí. ¿Y eso que dijo usted de que Dios no tiene sexo? Él es espíritu, ¿verdad? Entonces, al ser espíritu, no tiene un sexo como nosotros lo tenemos pensado de femenino y masculino. Sí, y de hecho,
si nos ponemos a pensar, somos hechos a su imagen y semejanza, entonces podríamos decir que hay características que tienen, que son más dadas a la mujer, como que las mujeres son un poco más sensibles. Sí, y de hecho la Biblia así nos los presenta. Hay dos términos que se utilizan, antropomorfismos y antropopatismos. Creo que ya les he hablado de eso. Sí, creo que lo vimos. Bueno, los antropomorfismos es cuando se le dan a Dios características humanas que Él no tiene. Y antropopatismos son sentimientos o de carácter igual humano, ¿verdad? Como por ejemplo, antropomorfismo, es decir, cuando Moisés le vio la espalda a Dios. Es un antropomorfismo, porque si Dios es espíritu, ¿cómo Moisés le pudo ver la espalda, verdad? Entonces, es un antropomorfismo. Y un antropopatismo, igual, darle como sentimientos y eso, es cuando, por ejemplo, eres identificado con, cuando dice Jesús lloró. Dios se entristeció, Dios esto. O sea, Dios es Dios, ¿verdad? Entonces, son palabras que están en la Biblia, son cosas que nos dan para que nosotros, con nuestra mente finita, podamos entenderlo. Entonces, igual, Él tiene características como eso, más a veces pareciera, hay algunas características como maternas. Cuando decimos el Shaddai, ya hemos hablado de ese nombre también, que el Shaddai que le dicen la gran teta o no es no, es más que todo porque el Shaddai quiere decir el todo suficiente, el nutridor, que es asociado como lo que es la leche materna para un bebé, todo suficiente, el nutridor, o sea, eso es todo lo que el bebé ocupa. Entonces, cuando decimos el Shaddai, pareciera que si lo llevamos a lo que es esto de antropomorfismos y antropopatismos, está más relacionado con esa función que hace una mamá protectora y nutridora. Pero Dios no se le podemos hablar de un sexo porque Él es espíritu. Eso sí quiero que lo tengan claro. ¿Algo más? Bueno, entonces, si ya no hay nada más por el día de hoy, creo que hemos cerrado. Voy a escribir porque creo que hay tienen que exponer otros un poquito sobre los dones, porque son bastantes los dones. Entonces, mejor en posición para que sea rápido. Yo voy a decirles en estos días quiénes, porque esa sería la tercera clase. Entonces, si ya no hay nada más, el día de hoy, si no hay preguntas, si no hay nada, como les digo, entre mañana y pasado les envío la presentación de la eclesiología. Y le voy a pedir, ¿a quién le pido? A ver. Bueno, cierre la misma persona que abrió, porfa. Maribel, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Porfa, cierre. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido compartir estos momentos para conocer cada día más de ti. Te pedimos que guarde a cada uno de los que aquí participamos, a sus familias, que nos guardes, que estemos bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.